Segunda de Samuel capítulo 4. Estoy en Segunda de Samuel capítulo 4, versículo 4. Y dice así la palabra del Señor. Y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Tenía 5 años de edad cuando llegó de Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán. Y su nodriza le tomó y huyó. Y mientras iba huyendo apresuradamente, se le cayó el niño y quedó cojo. Su nombre era Mefiboset. Hay veces que uno, cuando lee la Biblia, no solamente encuentra aspectos doctrinales, la salvación, el pecado, quién es el hombre, quién es Dios, las Escrituras, sino que hay veces la Biblia se toma ese tiempo en los detalles de sus protagonistas y de los personajes de la historia. A simple vista uno puede leer el texto y entender que está hablando de un reinado, que está hablando de una historia familiar, que está hablando de la identidad propia de una nación. Pero cuando la Biblia se enmarca en detalles, algo Dios nos quiere decir. Nada está por casualidad. Alguien alguna vez a mí me preguntó qué parte de la Biblia creía y qué parte no. Yo le digo, mira, yo creo hasta en los mapas. Yo creo en la Biblia de tapa a tapa como la palabra revelada de Dios. Infalible, inerrante. ¿Cuántos dicen amén? Ella no tiene error. Y entiendo que cuando la Biblia se concentra en el detalle tan preciso del aspecto de una vida, es porque detrás de eso hay una revelación, algo que Dios nos quiere decir. Y basta leer el texto para que a lo mejor usted se dé cuenta que una tragedia irrumpe en el palacio presidencial. Usted sabe que aquí estaba como rey Saúl, el antecesor a David. Estaba una guerra acérrima contra los filisteos y una tragedia irrumpe en el palacio presidencial y la reciente muerte del rey Saúl y del príncipe Jonatán caídos en el campo de batalla. La nodriza, ante la inminente ruptura del reino y un aplastante golpe de estado que se avecinaba, toma al niño, monta la cabalgadura y en su apresuramiento a huir se le cae el pequeño de 5 años de edad y se rompe ambas piernas por un accidente de a caballo. Una cosa inesperada. Ya no era poca cosa que Saúl y Jonatán, abuelo y padre de este niño, estaban muriendo, sino que ahora la vida parece que como un efecto dominó se sigue cobrando sus víctimas. La tragedia se sigue cobrando sus víctimas. El niño lisiado, el padre y el abuelo fallecidos, esto es, sin referentes paternos para crecer. Y también se ven diezmados los afectos, ya que era su círculo íntimo del palacio. El remordimiento de la nodriza, que queriendo hacer el bien, provoca un accidente. Ahora el niño está lisiado. Algunos creen que ella se enredó en los vestidos y llevando al niño en sus brazos se cae y le aplastó las piernas con su propio peso. Otros dicen que de la cabalgadura se cayó. En definitiva, no sé si importa tanto el detalle de las formas, sino lo que ahora la vida se cobró como víctima. La discapacidad del niño, o para decirlo en términos un poco más modernos, persona con movilidad reducida, ¿estoy diciendo bien?, hace que con 5 años a este chico
se le acopien todo tipo de complejos. Culpa, resentimiento. ¿Y por qué digo esto? Porque los niños corren, él no. Los niños juegan, él no. Él solo atisba su mirada desde adentro de una ventana hacia afuera para ver, solo ver lo que los demás hacen y él no puede. Eso crea una marginalidad en la criatura. Responsabilidad propia, no, de terceros. Lo pondríamos en nuestro lenguaje vulgar. Este pagó los platos rotos. Esto es lo que yo llamo historia espejo. ¿Se anima a repetirlo conmigo? Historia espejo. Son esas historias que uno lee en la Biblia y dice, oh, ¿cómo se parece a mi historia de vida, a mi pasado? Y donde muchos nos podemos mirar y recordar nuestro pasado. Quiero decirle y tirarle algún dato. Pediatras y pedagogos coinciden que los 5 años es una edad crucial. La mielina, el cobertor cerebral, se acaba de complementar para ahora regir la inteligencia. La etapa edípica concluye a los 5 años para ahora dejar de ver a mamá como la heroína y trasladar su afecto a la imagen varonil paterna. ¿Cuántos años tenía este niño? Muy pocos son los que logran llegar ilesos a la edad adulta sin haber sorteado estos obstáculos. ¿Y por qué digo esto? Porque quien más, quien menos, en la infancia, en su pasado, ha vivido separaciones o divorcios de sus padres. Han vivido hogares disfuncionales, los tuyos, los míos, los nuestros, violencia doméstica, alcoholismo y delincuencia familiar, escasez económica, privaciones de todo tipo, enfermedades físicas de miembros familiares, abusos sexuales o manipulación psicológica de los propios progenitores. Y todos, de alguno u otro modo, cargamos con un saldo deudor negativo en nuestro álbum familiar, que nos hipotecó la felicidad, o al menos fragmentó de algún modo nuestro desarrollo en la vida. ¿Hay alguien ahí? ¿Está siguiendo? Hoy lo vemos a Mefiboset, un niño de 5 años, con padres ya que no están, abuelos que no están, su salud precaria. Y esta es la historia espejo. Ahora en el Evangelio, nuestro Señor Jesucristo, a través del glorioso Evangelio, se lanza a la tarea de la reconstrucción. Se lanza a la tarea de la reconstrucción. Se lanza a la tarea de la reconstrucción de los afectos, de la autoestima, del carácter, del temperamento, etc. En otras palabras, los recursos de la gracia de Dios harán que seamos nuevas criaturas en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero quién más, quién menos, ya en este mismo momento está recorriendo los pasillos y la galería de su mente, abriendo y cerrando puertas, viendo dónde y por qué y cuándo las cosas ocurrieron. Gracias a Dios que hoy estamos aquí escuchando esta palabra. Eso significa de que Dios en su infinito amor y misericordia tuvo compasión de nosotros y no nos dejó ser presas y víctimas del destino. Esa es la historia de Mefiboset. Pero esa puede ser tu historia o la mía. A lo mejor no lisiado de las piernas, no paralítico en el sentido de andar y caminar, sino una parálisis mental, una parálisis emocional, una parálisis en los afectos, una parálisis en la familia, una parálisis en el proyecto, en las metas, en los logros, llámale como quiera, pero siempre hay algo que al hombre le corta su libertad. Jesús dijo, y conoceréis la verdad y la verdad los hará libres, pero sin la verdad todos somos esclavos, pero depende de quién y de qué. Ahora hay un detalle
Interesante, y como toda historia tiene un final feliz, quédese tranquilo. David es la tipología de Cristo en el Antiguo Testamento. David representa a Cristo, rey de su pueblo, el único capaz de extender los dominios territoriales de una nación. Era un guerrero, era un adorador, y de su descendencia viene el linaje mesiánico. Y como David es un tipo de Cristo, yo quiero que miren 2 de Samuel ahora, capítulo 9. Dice el versículo 1, dijo David, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl? ¿Se acuerda quién era Saúl? A quien haga yo misericordia por amor de Jonatán. Ahí está David, ahora rey, ahora asentado en el trono de Israel, hablando de la gestión anterior. Qué bueno esto, ¿no? El rey actual, el rey presente, el primer mandatario, queriendo reivindicar a alguien de la gestión anterior. Porque su rey Saúl y su príncipe Jonatán murieron en batalla. Es más, él los lloró, habiéndolos perseguido a David. Ahí hay otro tipo de Cristo, que habiendo sido inocente y no habiendo hecho nada, fue perseguido y sin embargo actuó con perdón y con misericordia. Él dijo, ¿cómo han caído los valientes? Como si sus escudos nunca hubieran sido ungidos con aceite. Montes de Gilboa, nunca sean aceptas las ofrendas a Jehová. Y lloró e hizo lamentación e hizo llorar a toda la nación por la muerte de Jonatán y de Saúl, los que lo habían perseguido antiguamente. Qué gesto impecable de perdón y de restauración. Pero ahora David está en el trono y pregunta a toda su casa, a la realeza, y le dice, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl, de la gestión anterior, a quien yo haga misericordia por amor de Jonatán? Dos palabras extraordinarias. Hacer misericordia por amor. Hacer misericordia sin nada a cambio. Hacer misericordia no pidiendo nada, incondicional. Porque a veces podemos hacer misericordia sabiendo que eso luego nos va a traer un beneficio. Hay veces podemos hacer misericordia para que después la misericordia nos vuelva. Hay veces podemos querer hacer un trueque para ser beneficiados en algún aspecto. Eso no es misericordia. Cuando ayudás, nunca esperes ser ayudado. Hacelo sin esperar nada a cambio. Por eso en los evangelios dice, dale a quien no te pueda devolver. Porque si te lo devuelven, no hiciste nada. Dale a aquellos que nunca más te van a poder devolver. ¿Cuántos dicen amén? Prestale a los que no te van a devolver nunca. Porque entonces ahí la misericordia tiene mérito. Si no es un intercambio de obras. Pero David dice algo interesante. Yo quiero hacer misericordia a alguien. Ese día se levantó y dijo, hoy quiero bendecir a alguien. Hoy quiero salir y perdonar a alguien, bendecir a alguien, ayudar a alguien. ¡Qué hermoso sentimiento! Y si, el hermano querido, la iglesia estaría impregnada de esta actitud. ¿Sabe cómo cambiaría el mundo? ¿Sabe cómo los cristianos serían conocidos? Esto fue lo que le pasó al general William Booth de Inglaterra, Londres, cuando las grandes catedrales crecían en esa ciudad de Londres y los grandes predicadores como Spurgeon, Hudson Taylor y tantos otros llenaban miles y miles de asientos en los teatros y en las catedrales. William Booth dijo, ¿y quién se ocupa de los pobres? Los niños dormían con las ratas, con los perros. Entonces ahí nació el conocido Ejército de Salvación. ¿Cuánto lo oyeron nombrar? Tiene su sede aquí en Capital y en todo el mundo, en las principales ciudades de todo el mundo. Ayudan con muebles, ayudan con ropa, ayudan con comida y predican el Evangelio. ¿Cuántos dicen amén a esto?
Es extraordinario. En una oportunidad William Booth mandó a 2 de sus discípulos a que vayan a predicar a una ciudad aledaña. A los días volvieron esos 2 discípulos, frustrados porque nadie se había convertido ante su mensaje. El general Booth le dijo, bueno, ahora vuelvan y háganlo con lágrimas. Y cuando volvieron, habían ganado toda una ciudad. Porque una cosa es predicar con el corazón seco, otra es ir a predicar con la compasión de Cristo, con los ojos llenos de lágrimas. ¿Cuánto dice el amén? Mirarle al lado y decirle, ¿cómo está tu corazón? ¿Llorás nada más que cuando picás la cebolla? Pregúntale. Si no hay lágrimas, no hay un corazón quebrantado. Leonard Ravenhill decía, hemos de esperar el quebrantamiento en las bancas, si el quebrantamiento no está primero en el púlpito. David se levantó esa mañana y dijo, quiero hacer misericordia, pero no a alguien que me pueda retribuir, no a alguien que me pueda devolver. Sigue, versículo 2, por favor conmigo, capítulo 9, verso 2. Y había un siervo de la casa de Saúl, un doméstico, un don nadie, un empleado que quedó de la gestión anterior, el cual se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David, y el rey le dijo, ¿eres tú Siba? Él respondió, tu siervo. El rey le dijo, ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey, pensó, sí, aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los... No le dijo, sí quedó uno, se llama Mefiboset. ¿Cómo le dijo? Sí, quedó un lisiado. ¿Se da cuenta lo que le dije al principio? Lo que representó para ese niño ese accidente. Algo traumático, algo estigmatizante, con una movilidad reducida, como el que no escucha de un oído, como el que no ve de un ojo, o como el que ha tenido alguna malformación, algún defecto que lo ata a la complejidad y hacerlo diferente a los demás. A este pobre muchacho no lo conocían por su nombre Mefiboset. ¿Cómo lo conocían? Y eso es terrible, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Pero no es que este hombre tuvo una malintencionalidad, simplemente era conocido por el nombre de su estigma, y eso lastima, hiere, quiebra los sentimientos en cualquier persona. Todo pecador en realidad carga con un estigma. Mefiboset era conocido por su condición, y lo que los demás dicen de nosotros construye o destruye nuestra autoestima. Nuestra opinión de sí mismos, que eso es autoestima, lo que opino de mí mismo, mi autoestima, se distorsiona por prejuicios con los que nos ven los demás de afuera y nos termina condicionando en la vida. ¿Es importante lo que opinen de mí? Bueno, eso es relativo. Si vos te guías por la opinión de los demás, nunca vas a tener seguridad en sí mismo. Vas a convertirte en una persona inestable, insegura, bipolar. Hoy estás bien, mañana estás mal. Hoy no recibiste felicitaciones o calificación de alguien y te vas a frustrar y te vas a sentir mal. Mañana la recibiste y vas a estar bien. Y tu vida no puede depender de otros ni poner tu estado de ánimo, tu estima en manos de otro, ¿me entendés? Pero qué verdad es que nos importa y demasiado lo que los demás digan de nosotros. Por eso son tan necesarias las relaciones interpersonales, son necesarias, pero no nos tenemos que ser adictos de esas relaciones. Son necesarias para evaluarnos nosotros, cómo vamos en la vida, cómo actuamos en la vida. De lo que los demás opinen, nosotros deberíamos hacer un juicio de valores y ver cómo actuamos, cómo somos. No nos debería enojar o enfadar
o crear distancias con aquellos que nos remarcan y que nos señalan determinados defectos. Llámese de carácter, llámese de conducta, llámese de temperamento, son todas cosas distintas. Ahora en el verso 6 y 7 ocurre algo interesante, quiero que lo lea conmigo. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David. Y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David, Mefiboset, y él respondió, he aquí tu siervo. Y le dijo David, no tengas temor. ¿Qué le dijo? Para mi cumpleaños me regalaron la Biblia reformada, por los 500 años de la Reforma, ahora en octubre del 2017. Y en la versión de la Biblia reformada dice, no tengas miedo, no te va a pasar nada. ¿Qué le dijo David? Era raro. A Mefiboset ya llevaba una complejidad física, su autoestima estaba deteriorada por lo que era conocido, y ahora lo cita el rey. Y Mefiboset, sabiendo que era de la gestión anterior, dice, ¿para qué me quiere el rey? Le entró la sospecha, le entró el temor. ¿Qué fue lo primero que se le pasó por la mente? Me van a matar. Entonces David le dijo, tranquilo, no tengas miedo. ¿Y por qué digo que David es un tipo de Cristo? Porque en todo se parece a Jesús. Jesús, cada vez que va a sanar un enfermo, cada vez que va a enfrentar un endemoniado, cada vez que siempre, no temas, no tengas temor, no temas, no tengas temor. Aquellos que son de estudiar la Biblia dicen que aparece 365 veces en la Biblia, no temas. Una declaración para cada día de tu año. Vale decir que todos los días estamos rodeados de temores. Hoy el Señor te dice, no temas. Pero quiero que vea el verso 6 y el 7, porque David le va a dar una palabra tranquilizadora y le dice, no tengas temor. ¿Sí? Verso 7, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu abuelo, y tú comerás siempre a mi mesa. ¿Qué es esto? Bueno, dijimos que David iba a tener un acto de misericordia. ¿Podía trabajar Mefiboset? Había quedado en manos de cuidados ajenos. A lo mejor su nodriza fiel murió y se llevó a la tumba aquel recuerdo traumático de haber quebrado a un niño para embargarle la vida y la felicidad y toda su historia. Ahora este joven es citado por el mismo rey. Es extraordinario lo que ocurre, porque el rey le dice, te voy a devolver todo lo que era de tu familia. No voy a decir que este hombre saltó porque no podía. Pero cómo habrá estallado su corazón de alegría. Habían pasado tantos años de aquel episodio, que ahora este joven o este hombre se sentía restituido, se sentía restaurado. Este es el Evangelio, el que te saca de los temores, el que te vuelve a poner otra vez en la hoja de ruta del destino de Dios. Este es el Evangelio, el que te restituye todos los años de amargura que perdiste. Hay un salmo que dice, Señor, que los días de felicidad superen a todos los días de amargura que viví. Y es una promesa del Señor para tu vida. Todos los días que lloraste, todos los días que sufriste, todos los días de dolor, todos los días de fracaso, todos los días de perdedor, el Señor te los restaurará con su santo y glorioso Evangelio. Amén, amén. Si nos dio a Cristo Jesús, ¿cómo no nos dará con Él también todas las cosas? Pero es rara la actitud de Mefiboset ahora. En vez de ponerse contento y decir, gracias David,
verso 8. Y él inclinándose dijo: ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Dijimos que autoestima es cómo me veo, en base a lo que también los demás construyen o destruyen en nuestro... ¿Sí? ¿Me va siguiendo? ¿Cuál era la visión personal de él hacia su persona? Un perro muerto. Perro le decían los judíos a los gentiles, a los que no eran del pacto, a los que no estaban bajo el pacto de Abraham y de las promesas de Dios. Por eso que Jesús le dice a la sirofenicia perrillo. Es una palabra despótica, es una palabra denigrante. Y él mismo se ve como un perro muerto. Déjame decirte, por la experiencia de 20 años de pastor que tengo y predicando en el púlpito, que mi contacto con muchos de los creyentes, de los cristianos, cuando a veces los tengo que ministrar, se ven en esta escala de inferioridad. Se sienten nada delante de Dios, no valorando la gracia que los dignificó. Porque están mirando su condición actual, lo que tienen, lo que no tienen, lo que les pasó, y no están mirando de que están adoptados por Dios, de que son herederos de Dios y coherederos con Cristo Jesús, que están sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús, que Pedro dijo: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Cómo vas a ser un perro muerto? Deja de verte de acuerdo a las miserias humanas y comenzá a verte como un hijo de Dios, con todos los derechos firmados en sangre de cruz. Levanta tu mano y decís: yo no soy ningún perro muerto. Conmigo no se confunda, pastor. Se habrá equivocado de auditorio. Yo no soy ese. Diga conmigo: yo no soy ese. Ah, perdón entonces. Siba había sido nieto del primer rey de Israel, el primer rey de Israel, Saúl, que fue profeta también. Había sido hijo del príncipe, el futuro a la corona. Pero por sus piernitas, ¿cómo se veía? Mirá, él está condicionando su presente por su pasado. Y a lo mejor vos estás condicionando hoy tu presente por lo que te pasó, por el esposo que te dejó, por los hijos que no te respetan, por las posibilidades que perdiste en la vida. No sé por qué, pero hay gente que se ve en estas condiciones y no se está viendo como Dios te está viendo desde el cielo. ¿Estás siguiendo? Hay que cambiar la perspectiva. Pasa que cuando uno ora, cuando uno lee la palabra y cuando uno vive impregnado de las promesas de Dios, es donde esas verdades van creando en uno una fortaleza interior, un blindaje interior, donde lo que te digan va a rebotar, va a resbalar, porque vos sabés en quién has creído. Él le dice: ¿quién soy yo? Un perro muerto para que pienses de mí y darme. Verso 9, entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo: todo lo que fue de Saúl y todo lo de su casa, yo lo he dado al hijo de tu señor. Tú pues labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos, para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. El rey dio la orden y dijo: bueno, a ver, de todo lo que le devuelvo, quiero que reproduzcan, trabajen la tierra, industrialicen, capitalicen el terreno, sáquenle en réditos cualitativos, cuantitativos, y administren la empresa, porque él ahora se sentará a mi mesa. ¿Quién se sienta en la mesa de Macri? ¿O en la mesa de Mirta? ¿Quién se sienta en la mesa de Macri? ¿El que barre?
El pastor Guillermo. Se sientan los empresarios, se sientan los ministros, se sientan los que tienen la gestión, el gabinete, los que aportan, los que tienen visión de nación. Cualquiera no se sienta en la mesa de un primer mandatario. Mirá, pasó de ser un perro muerto a estar sentado ahora, ¿dónde? Y alguien le dirá, ¿y este quién es? Le están trabajando las tierras a otros. Este es un empresario, tiene criados, tiene hijos, tiene siervos. David lo puso en el mismo nivel que todos sus grandes. Ahí estaba en la punta el general Joab, hijo de Sarvia. A los costados sus hermanos, Asael y Abisaí, los valientes de David. Estaban Natán el profeta, Gad el vidente, Samuel ya había muerto. Y estaban todo su gabinete, una mesa grande. ¿Y quién estaba ahí? Ahora lo interesante es que tres veces aparece la misma expresión. Verso 10. Pero Mefibosé dijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Verso 11, última parte. Comerá a mi mesa como uno de los hijos de él. Verso 13. Comía siempre a la mesa de él. Entonces yo me pregunté, primero le pregunté a Dios y después consulté en mi reserva teológica. ¿Por qué la Biblia en algunos aspectos es recurrente y reiterativa? Cuando se le da la visión a Nabucodonosor, 3 veces se repite la misma visión. Daniel le da la interpretación. Cuando José le interpreta los sueños a Faraón de almacenamiento por 7 años porque venía un hambre grande sobre Egipto, de nuevo es reiterativa la Biblia. Entonces encontré que es reiterativo y recurrente una expresión o un texto para demostrar la importancia y la firmeza del asunto. ¿Cuántas veces lo dice David? ¿O cuántas veces el escriba de David copia lo mismo? Esto significa de que es firme la decisión y de que es demasiado importante para que el lector le preste atención. Ahora, me gusta porque el Evangelio hace esto. Nos nivela a todos en la mesa del Señor. No es uno más pecador que otro, ni otro más virtuoso que el de al lado, sino que todos somos iguales. El Evangelio hace eso. Acá no hay castas sociales. Acá no hay unos más pobres y otros más ricos. Fue lo que condenó Pablo a la iglesia de Corinto. Los poderosos vienen a tomar la cena y traen todos sus almuerzos y los esclavos ahí en el rincón mirándolos como los demás se embriagan. Pablo dijo, eso no es de Dios. Aquí somos todos iguales, esperaos los unos a los otros. Y el Evangelio te hace así, porque Dios y para con Dios no hay acepción de personas. A lo mejor decís, ¿por qué yo siempre último? A mí nadie me considera, el pastor no me llama, nadie me visita, vengo al culto, miro para todos lados, se saludan entre ellos y yo me quedo mirando. ¿A alguno le pasó esto? Es feo que pase esto. Pero quiero decirte con todo el amor del Señor que en el Evangelio somos todos iguales. Pablo dice en el libro de Colosenses, donde no hay bárbaro ni escita, siervo ni libre, varón ni mujer, sino que Cristo es el todo y en todos. Termino diciendo esto. Esta es la mesa. ¿Sí? ¿Me ve detrás de la mesa? ¿Qué se pone mayormente en una mesa larga? Muy bien, un mantel. Y están todos sentados, uno al lado del otro. ¿Y sabe lo bueno de esto? Que todos los que estaban sentados a la mesa lo veían a Mefibosé.
Pero nadie se daba cuenta, porque el mantel lo cubría, de que sus piernas estaban atrofiadas. Cierro con esto. En la mesa del Señor, todas nuestras fallas, todas nuestras miserias, todos nuestros complejos están disimulados por la sangre de Cristo. El otro no puede ver lo que vos careces. ¿Cuántos dicen amén? El mantel tapaba la discapacidad de Mefiboset. Mefiboset, de la cintura para arriba, era igual que todos. ¿Cuántos dicen amén? Mirá al de al lado y decirle, somos todos iguales en la mesa del Señor.